Shalom, shalom, les saludo en el amor del Eterno, amados hermanos. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque un día más ha hecho presente en nuestras vidas su eterno amor y su misericordia, su piedad, dándonos vida, dándonos salud, extendiendo su mano bondadosa y proveyéndonos todo aquello que necesitamos para nuestro sustento. También damos gracias porque nos da esta oportunidad como cada semana de poder estar hablando y comentando su palabra y compartiéndola con ustedes a través de este medio también. Que el Eterno les bendiga en este día y vamos entonces a comenzar con una lección el día de hoy como lo hacemos cada semana a través de su eterna palabra. Tengo aquí en mis manos un vaso con agua. Me hubiese gustado llenarlo acá hasta el borde para que la ilustración fuera un poco mejor, pero tengo acá en el escritorio computador y algunas otras cosas que podría ocurrirme un accidente y saldría bastante caro. Así que ustedes van a tener que imaginarse que este vaso está acá al borde con agua, tan lleno que no le cae ni una gota más. Y si le cayera una gota más, sería la gota que rebasaría este vaso. Y quizá usted ha escuchado este dicho, ¿no es cierto? Esta es la gota que rebasó el vaso. Estoy hablándole de esto porque esto le ocurrió exactamente a uno de los reyes de Babilonia, específicamente al rey Balsasar, hijo de Nabucodonosor. Sus acciones, sus actos, su orgullo fue tan lejos que el Eterno lo soportó hasta que rebasó el vaso. Después de eso hizo una acción más y generó otra gota que ya no caía en el vaso, sino que lo logró rebasar. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy, de este rey Balsasar y de este dicho que es común en varios países. Varios países conocen este dicho, la gota que rebasó el vaso. ¿Ya? Creo que en varias naciones manejan este concepto a qué se refiere. Y esto ocurrió exactamente con el rey Balsasar. Este relato lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 5. Nosotros vamos a retomar del verso 18 al 30 para que la lectura no sea tan extendida, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden retomar del 5 en adelante si quieren, ¿no es cierto? Que es de donde encontramos este relato y este caso del rey Nabucodonosor. Así que vamos a leer del verso 18 nosotros, para acortar un poquito el camino y aprovechar también los minutos que tenemos para poder explicar la cantidad de información espiritual que hay en este caso. Hay mucha información espiritual que vale la pena ser analizada. Nosotros acá en los escasos minutos que tenemos vamos a tratar de ver lo principal y que nos sirva también para nuestro diario vivir. Así que comenzamos a leer entonces Daniel capítulo 5, verso 18 en adelante, donde dice lo siguiente: El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él.
A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció al Altísimo Dios. Tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que a él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas y bebiste vinos en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Aparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Medio tomó el reino siendo de 62 años. Esta es la historia que vamos a analizar acá el día de hoy, donde está cargada de mucha información espiritual. Hay mucha revelación espiritual a través de este caso que vamos a ver el día de hoy. Seguramente esta historia usted ya la conoce, la ha leído, la ha escuchado. No es tal vez tan ajena a su conocimiento, y si lo es, puede leerla, releerla y tomar más atrás y leer un poco más, tener un poco más el contexto en sus manos del asunto. Yo acá leí lo principal, ¿ya? El caso de Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, elevó su corazón a cosas vanas, y fue tanto su orgullo que endureció el espíritu, como en el caso también fue el de su padre. A su padre le pasó algo similar a lo que le estaba pasando a Belsasar, pero hay acá una diferencia, ¿ya? Con Belsasar y con su padre Nabucodonosor. Este caso se da porque Belsasar hace una fiesta, invita a mucha gente de la alta sociedad de su época, hace un gran banquete, y en medio de esta fiesta tuvo la brillante idea de mandar a buscar los utensilios de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén cuando él había invadido a Jerusalén, cuando trajo los cautivos a Babilonia
y trajo también parte de la riqueza que estaba en el templo, entre ellos los vasos y utensilios de oro que estaban en el templo. Entonces, estas cosas, estos utensilios estaban dentro del palacio de Babilonia, seguramente en un lugar reservado, guardado. Y a Balsasar se le ocurrió entonces esta idea de por qué no usar esos vasos y esos utensilios para atender a sus comensales, a sus invitados, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que también hicieron rituales, adoraciones esa noche en medio de la fiesta a sus dioses. Pero Balsasar ya venía con problemas de antes, con graves problemas de actitud, con graves actos de inmoralidad, que ya habían llenado el vaso. Y esa noche, al mandar a traer los utensilios de oro y de plata que pertenecían al templo de Jerusalén, fue la última gota, porque ya el vaso estaba lleno. Entonces fue la gota que hizo que el vaso se rebasara. Y es allí entonces donde aparece en forma misteriosa esta mano de hombre, escribiendo en una de las paredes del salón donde estaba dándose toda esta fiesta, y escribe entonces la sentencia para Balsasar, que nadie pudo leer, que nadie pudo interpretar, hasta que trajeron a Daniel, y Daniel entonces le hace saber qué dice lo que está escrito, y no solo eso, sino también la interpretación de aquella escritura. Y comienza Daniel entonces en el verso 18 del capítulo 5 de Daniel. Comienza Daniel trayendo a la memoria los actos de su padre, la vivencia de su padre Nabucodonosor, para hacerle entender que él había hecho más que su padre en cuanto a actos de inmoralidad, y le trae a la memoria estas cosas que hizo su padre, las consecuencias que le trajeron a su padre, que él no consideró, que hizo pasar por alto. Y lo vamos entonces aquí a analizar el día de hoy con la ayuda del Eterno. Comienza Daniel diciéndole: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Aquí ya tenemos información espiritual donde hay que tomar apunte. Dice Daniel que el corazón de Nabucodonosor, el padre de Balsasar, elevó su orgullo y su espíritu se endureció. Dios puso en nosotros un espíritu por el cual podemos tener con Él comunión, pero no solo eso, sino que a través del espíritu también descansan nuestras emociones. Es con el espíritu que nosotros podemos
sensibilizarnos cuando vemos a un semejante que está sufriendo, o también podemos alegrarnos con el logro de otras personas. Cuando hay una persona que está contenta por alguna situación, también nuestro espíritu sensible se alegra con ello. Como dice David en su momento, ¿no es cierto? En un momento, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Es decir, mi espíritu se alegró, se regocijó con ellos. Y tenemos entonces dentro de nosotros este espíritu, este sensor emocional, que cuando una persona está triste, también podemos sentir esta tristeza. Cuando una persona está pasando por alguna dificultad, algún dolor, podemos también sentir su dolor, su angustia, sentir lo que él está sintiendo, sentir conmoción por lo que está pasando. Pero ¿qué pasa si este sensor emocional que nos ayuda a detectar lo que está pasando otra persona, que nos ayuda a detectar, ¿no es cierto?, las emociones de angustia o de alegría de nuestros semejantes, para nosotros poder ya sea alegrarnos con ello o ya sea ayudarlo en su tristeza, en su angustia? ¿Qué pasa si este sensor deja de funcionar? Nos volvemos personas insensibles, personas sin misericordia, sin piedad, porque el sensor que tenemos, que el Eterno puso allí para poder detectar esto, no está funcionando, se endureció, dejó de funcionar, dejó de servir, y nos volvemos personas apáticas, personas sin misericordia, sin piedad, sin sensibilidad al dolor ajeno, y nos volvemos una persona terrible. Esto le pasó a Nabucodonosor, el padre de Balsasar, y por supuesto también le pasó a Balsasar. Dice Daniel: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias. Mire qué terrible esta situación y lo delicado que es, amados hermanos, no cuidar el espíritu, este sensor emocional que el Eterno nos puso, para que haya en nosotros este amor fraternal con nuestros semejantes. Cuando se endurece, corremos este peligro de ya no razonar como un ser humano. Y estamos a un paso de pasar de un ser humano a bajar de escalón, de estatus, y convertirnos en un animal, en una bestia. Qué terrible. Este caso le pasó a Nabucodonosor. Su espíritu se endureció, su corazón se enorgulleció, a tal punto que dejó de razonar como persona, bajando de estatus completamente, ahora ya de un ser pensante, de un ser racional,
a un animal, a la mente de un animal. Imagínense, qué terrible. Qué terrible. El orgullo es terrible. Salomón escribió sobre eso en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, verso 18, escribió Salomón: antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, la soberbia, cuando vemos la soberbia en una persona, tenemos que darnos cuenta que a esa persona le va a venir un quebrantamiento, porque antes del quebrantamiento está la soberbia. La soberbia es la señal de que vas a ser quebrantado, de que voy a ser quebrantado. De ahí la importancia de estarme examinando a diario, a cada momento, en mis opiniones, cómo opino con respecto a un tema, cómo hablo, cómo actúo, mis acciones están movidos por el orgullo, lo que hago está movido por el orgullo. Debo cuidarme de eso, debo analizarlo a diario en mí, en mi persona. ¿Por qué? Para cuidarme del orgullo, porque va a causar un daño. Y si hay orgullo en mí y el orgullo sigue creciendo, no hay duda que va a venir el quebrantamiento. Porque antes del quebrantamiento está el orgullo, dice Salomón. Dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, el que se eleva de espíritu en orgullo, me refiero, no en espiritualidad, que sería lo adecuado, sino que el que se eleva en orgullo en el espíritu, esa persona va a sufrir una caída. Esto le ocurrió exactamente a Nabucodonosor. Y mire lo que sigue diciendo, en este caso, Daniel. Dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a los de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y aquí viene ya a hablarle a Belsasar y le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es decir, teniendo los antecedentes de tu padre, que el orgullo, que la vanagloria, que la altivez de espíritu, lo llevó a ser un ser irracional, lo llevó a bajar de estatus de ser humano a animal. Tú, conociendo todo esto, le dice Daniel, conociendo todo esto, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Conociendo, teniendo los antecedentes de tu padre, no has humillado tu corazón, sino que lo ensoberbeció más. Es decir, se fue contra Dios, sabiendo que Dios humilla al que se enaltece, al que se enorgullece. Conociendo estos antecedentes, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, desafió a Dios en su orgullo, no obedeciendo, teniendo malas acciones, malos actos. ¿Qué son los malos actos? ¿Qué son las malas acciones? ¿Ya? Son una alteración de la justicia
y la verdad, de lo recto. Y Balsasar no anduvo en lo recto, no anduvo en lo justo, y alteró entonces los parámetros de la justicia y de la verdad, haciendo actos que alteraban la justicia y la verdad, en un desafío claro contra el Altísimo, aún conociendo él, teniendo los antecedentes de su padre, lo que le había ocurrido, se atrevió en su orgullo desafiar la justicia y la verdad de Dios, no andando en ellos, sino que alterándolos y sobrepasando sobre ellos, y empezó a llenar su vaso, su copa, su espíritu, de todo este orgullo, de toda esta vanagloria, de toda esta soberbia, de toda esta altivez de espíritu. Llenó su espíritu de estas cosas a tal punto que ya no le caía más soberbia ni orgullo. Así que trate usted de imaginarse el nivel de orgullo y de soberbia que él tenía. Que ya no le caía más soberbia ni orgullo, imagínese. Y como no le caía nada más de eso, desafió más a Dios todavía, llevando una gota más a su vaso, que ya, donde ya no caía nada más, mandando a buscar los utensilios de oro que su padre había traído de Babilonia y que estaban guardados en el palacio en algún lugar seguro. Manda a buscar estos vasos, estos utensilios de oro y de plata, beben con sus comensales, hacen actos religiosos a dioses, a sus dioses, hacen ceremonias a sus dioses, adoran a sus dioses de plata, de barro, de bronce, de madera. Y esto fue ya la gota que rebasó el vaso en Balsasar. Dice Daniel: y tú, su hijo Balsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios del cielo, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. En todo el periodo de su reinado de Balsasar, en todo el periodo de su vida, Balsasar nunca honró al Dios del cielo, al verdadero Dios, en cuyas manos está nuestra vida. Balsasar enorgulleció tanto su corazón que no consideró al Dios del cielo, conociendo todos los antecedentes que él tenía de su padre, y no lo hizo. Prefirió dar honor a otros dioses y no al Dios en cuya mano estaba su vida, no al Dios, no al Dios en cuya mano estaba el poder de quitarle o darle vida, sino que su corazón se ensoberbeció a tal punto. Amados hermanos, otro de los misterios que se nos revela aquí en este pasaje es que nuestros actos tienen un valor y un peso.
no un peso monetario, un peso de peso. Nuestros actos, anote eso, nuestros actos tienen un valor y tienen un peso, que está apuntado en el libro de los cielos, que Dios toma nota de estas cosas y que en algún momento, cuando ocurre que la última gota rebasó el vaso, nos llega la factura, como le pasó a Balsasar. Y dice Daniel en el verso 24, entonces, al ver que rebasaste el vaso, que hiciste ya este acto ya más abominable todavía, entonces de su presencia, dice, de la presencia de Dios, de este Dios del cielo, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Aparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es decir, tu reino tenía un número, lo contó Dios y le puso fin. Porque lo que puso en tus manos no lo aprovechaste, no hiciste bien las cosas, entonces lo que se te dio a ti para que tú administraras, el Eterno le puso fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es decir, tus actos, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu soberbia. Actuaste movido por la soberbia, por el orgullo, por la vanagloria, por la altivez de espíritu. Fueron los que te movieron a hacer actos que adulteraron la justicia y la verdad de Hachén. Todo esto generó un peso. Fuiste pesado en balanza y no te equilibraste con la justicia. Era tanto el peso que tenías que quedaste por allá abajo y la justicia quedó por allá arriba. No se equilibró en el centro por el peso que tú tenías. De manera, amados hermanos, que nuestros actos, nuestros procederes, nuestra manera de pensar, cómo hablamos, cómo actuamos, ¿están movidos por la misericordia o por el orgullo? ¿Están movidos por la compasión o por la altivez de espíritu? ¿Están movidos por la piedad o por la soberbia? ¿Qué te mueve? ¿Qué hay en tu vaso? ¿Con qué ha llenado el espíritu que el Eterno nos ha puesto? ¿Con qué lo llenamos? ¿Con justicia, con misericordia, con piedad? ¿O con soberbia, con orgullo, con altivez de espíritu? Ese es el llamado del día de hoy. ¿Por qué? Porque el Eterno toma nota de nuestros actos, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar. Si está movido por el orgullo, hay nota de eso. Y esas cosas tienen un peso que cuando seamos puestos en la balanza, no nos pase lo que le pasó al rey Belsasar, que llegó en su momento que se le hizo juicio, y para ser justo, el Eterno lo puso en la balanza. Si te equilibras con la justicia, si quedas en el centro de la balanza equilibrado, perfecto.
Pero si te vas para abajo y la justicia para arriba, estás en graves problemas. Esto le pasó a Balsasar. No consideró Balsasar que sus actos tenían un peso y un valor. Y cuando llegó el día del juicio, pesó mucho. Dice Daniel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y ese fue el fin de Belsasar. Esa misma noche, relata Daniel, que esa misma noche se le dio muerte a Belsasar. No fue el mismo caso con su padre en la sentencia. ¿Por qué para Belsasar no hubo misericordia ni piedad en ese momento? Porque Belsasar tenía los antecedentes de su padre, los antecedentes de que Hashem tomaba nota de los actos. Aún así, sabiendo todo esto, él ensoberbeció su corazón, se hizo altivez de espíritu, se enorgulleció a tal punto que su espíritu se endureció, dejando de sentir misericordia y piedad por los semejantes, haciendo cosas aberrantes más que su padre, antes que su padre se arrepintiera de su pecado y de su orgullo. Sabiendo todo esto, Belsasar decidió en su corazón ser soberbio, hasta que llegó la gota que rebasó el vaso, y entonces Hashem lo puso en la balanza, y sus actos y su conducta, su orgullo, su altivez de espíritu pesaron mucho. No se equilibraron con la justicia de Dios ni con la rectitud de Dios. Amados hermanos, tomemos nota de esto nosotros para que consideremos estas cosas. Como son espirituales, a veces no le tomamos valor, no le tomamos importancia. Pero cuando llega el momento de la justicia de Dios a nuestras vidas, caramba, no hay que hacer, porque ya a veces la gota, tenemos el vaso tan lleno a veces, que una cosa más hace que el vaso se rebase. Entonces, estamos en graves problemas. Tomemos nota de esto. Nuestros actos tienen un valor y un peso. Y Hashem toma nota de eso. Quédese con eso en su corazón, para que lo apliquemos cada día en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el hogar, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, en cualquier lugar que nos encontremos, en cualquier situación que nos encontremos, en cualquier circunstancia, que en nosotros opere la misericordia, la justicia, la rectitud, la verdad, el amor, la pasión, la compasión hacia nuestros semejantes. Que ante cualquier situación no operen en mí la altivez de espíritu, el orgullo, la soberbia, que me van a llevar a hacer actos que voy a alterar la justicia y la rectitud de Dios, generando en mí un valor y un peso que cuando sea puesto en balanza, como lo fue Belsasar, me va a llevar a tener problemas con mi Creador. Este es el llamado el día de hoy.
a que andemos en la justicia y la rectitud de Dios. Que esos sean los que me muevan. Que el sensor emocional que el Eterno puso en nosotros para que podamos ayudar y amar a nuestros semejantes no se endurezca. Y no lleguemos a tener sensibilidad para sentir el dolor de otro, la angustia de otro, la desesperación de otro o la alegría de otro. Que podamos decir como David en su momento: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, a oír la rectitud, a deleitarlos en su grandeza, en su poder, en su misericordia. Yo me alegré con ellos. Que el sensor espiritual que el Señor nos puso para que haya amor fraternal los unos por los otros permanezca en nosotros de una manera sensible, que a lo más mínimo de mi semejante, cuando esté sufriendo a lo mejor y ni siquiera trate de disimular que está pasando cosa, pero que mi espíritu lo deteste, porque mi sensor emocional que el Eterno puso en mí lo tengo tan sano, tan limpio, que puedo detectar estas cosas de mis semejantes y ayudarlo. Pero si nuestro espíritu le ha entrado la altivez, la soberbia, el orgullo, el elevarse, la vanagloria, se comienza a endurecer y no logro sentir estas cosas. No logro sentir y no logro ver cuando hay alguien que está pasando un mal momento. No logro responder al llamado de Dios cuando me muestra que una persona está sufriendo y me muestra para que yo lo ayude, pero como mi espíritu, mi sensor emocional está tan duro ya, no logro sentirlo, no logro ayudar. Este es el llamado, amados hermanos, el día de hoy. Dios puso en nosotros un espíritu, un sensor emocional, para que nos ayudemos los unos a los otros. Cuidémonos. ¿Cómo se cuida? Andando en la rectitud de Dios, en su justicia. Y cuando lo alteramos, se nos generan estos problemas. Jehová Shalom, si el Eterno nos permite, en su eterno amor y misericordia y en su eterna voluntad, nos podremos reunir la próxima semana a través de este medio y analizar algún otro pasaje bíblico, alguna otra reflexión, alguna otra enseñanza que nos hace bien al alma, que nos hace bien al espíritu, no solo para aprender, sino para practicar aquello que el Eterno nos revela a través de su palabra, como lo está haciendo el día de hoy, donde tenemos que tomar apunte y no olvidarnos. Nuestros actos tienen un valor y un peso que Hashem tiene anotado en el libro de los cielos. Jehová Shalom.